Bienvenidos al lore de este nuevo mundo de Vera. Antes de nada, os comento que Vera y Asperia antes pertenecían a un mismo mundo, pero tras el cataclismo y sus fluctuaciones temporales, que ya explicamos en el vídeo que tenéis en el enlace de arriba, estos parece que se separaron, perteneciendo actualmente a mundos distintos. Y ahora, sin perder más tiempo, comenzamos. Por fin Claire habrá conseguido establecer una conexión con Vera, y no solo eso, sino que calibró el transportador para ir y volver de Vera siempre que queramos. Tras llegar, informan de que han enviado un escuadrón para investigar, y que el Distrito 7 de Highcross era quien estaba al cargo de Vera, y que mantienen la voluntad de trabajar con nosotros. Ahora, nuestra misión consistirá en proteger, por no decir vigilar, a Shirley, ya que aún no se fían de su recuperación. Adicionalmente, parece que tendremos que tener cuidado con unas criaturas llamadas entidades del espacio gris, y que hasta saber cómo cooperar para enfrentarnos a ellas, que tengamos cuidado. Nos recomendarán hablar con el arconte Larsen en Espegia, que es la sede central del Distrito 7, y ahora será cuando nos teletransportamos hacia el nuevo mundo de Vera. Aquí nos espera Piper, la cual nos pone al día de que nos encontramos en una estación de investigación, desde la cual podemos ver Espegia. Y nos presentará a Eva, la directora de la estación de investigación, que lamenta indicarnos que tendremos que permanecer en el lugar hasta que pasen unas fluctuaciones que han detectado, por lo que sin mucho más que hacer, charlaremos un poco. Y para no hacer muy largo este tramo, os resumo que los primeros ejecutores que mandaron a investigar a Vera fueron Meryl, Zero, Huma y Samir, por lo que cooperaremos con ellos en nuestras misiones. Que el gran problema que tiene actualmente Vera son las entidades del espacio gris. Estas son criaturas con una habilidad especial para atravesar el espacio, y extremadamente violentas. Nadie conoce sus orígenes y han causado muchísimo daño en Vera. Algunas de las más poderosas se les llama avisantes, y cada uno de ellos posee una habilidad única. Por último, que por culpa de estas entidades han tenido que dejar sus planes de terraformación del desierto de Vera, desarrollando un nuevo departamento de investigación para estas entidades, conocida por el nombre código de Oyente, del cual hablaremos más adelante. Y aquí se acabó la cháchara, ya que uno de estos avisantes se acercan a nuestra posición, y debido a las fluctuaciones que generan, no podremos avisar al cuartel principal de Espegia para que envíen refuerzos, por lo que nos tocará ser el héroe del momento junto de Shirley. Al bajar de la estación, veremos una especie de pétalos rojos junto de portales. Estos anuncian la llegada de un avisante, además de pequeñas entidades que derrotaremos fácilmente. Tras acabar con ellos, se nos ocurre la maravillosa idea de ir nosotros a Espegia a avisar de la llegada de un avisante a su posición para que envíen refuerzos. De verdad, después de tantos años sufriendo a estas entidades, creo que perder la comunicación con un centro de investigación ya es motivo para sospechar. Pero tampoco voy a decir mucho, ya que nos prestarán unas motos para ir más rápido y, por torpe, perderé la mía y no podré coger la de Shirley. A mitad de camino nos pillará una tormenta de arena de las que intentaremos huir hasta que nos encontramos con el avisante, el cual nos seguirá hasta destruir nuestro vehículo. Pero en ese momento aparecerán el resto de ejecutores para salvarnos del avisante y echarnos una mano. Para poder ahuyentar a este avisante, utilizaremos una mecánica muy compleja. Absorber la energía que nos dispara con el escudo de Némesis para devolvérsela. Ya veis. Y, tras darle un par de disparos, lanzará un último ataque sobre Ruby, la niña del robot. Pero Némesis usará nuevamente su escudo para salvarla, y posteriormente será Lynn la que lanzará varios ataques al avisante para salvarnos a todos. Lynn es una heroína muy famosa dentro de Vera, y nuestra guía durante este periodo de adaptación a Vera, pero ahora nos llevará a ver al Arconte de Espegia. Pero para llegar a la ciudad deberemos de llegar desde una nave por aire, ya que para evitar el ataque de las entidades, el suelo de Espegia no es accesible y está lleno de armamento defensivo. Bienvenidos a Espegia, una especie de Las Vegas pero sin juegos, alcohol y lo divertido. Mientras estamos de visita veremos que nadie en Espegia utiliza supresores,
Esto es debido a que la Torre de la Fantasía del Distrito 7 quedó inutilizable, y aunque se diseñaron nuevos supresores que aumentaban de forma considerable la resistencia, con el tiempo estos dejaron de ser necesarios, ya que los niveles de radiación de Omnio disminuyeron a niveles sin peligro. Pero claro, esto es a costa de un nivel de tecnología muy inferior al de Aesperia. Una vez entramos en la torre, que aunque quedó inutilizada, Especia se construyó alrededor de esta, primero iremos a hablar con Seiji, que tras un soborno de comida, accede a arreglar el chip de lenguaje de Mia, que por cierto ya iba siendo hora, y la dejamos un rato mientras nosotros hablamos con el arconte Larsen. Este nos contará que no consta ningún rastro en sus registros sobre Zeke, aunque esto no quiere decir que no esté en Vera. Pero existe la posibilidad de que se encuentre en una especie de campo espacial en mitad del universo junto de un abisal. Y bueno, todo un rollo tecnológico. Simplemente quedaros con que cada avisante tiene un Crystamax, que es lo que le permite usar sus habilidades únicas. Y cada uno de estos cristales tiene sus propias habilidades, que se centran en el control del espacio a su alrededor. Es por ello que se le llama habilidades de campo. Por lo que, para centrarnos, nos piden ayuda para derrotar avisantes y así poder estudiarlos, comprender más de estas habilidades del espacio y así poder tener más pistas sobre Zeke. Para esto, el arconte Elric de Aesperia entregó al arconte Larsen un dispositivo para poder rastrear a estos avisantes. Primero de todo, deberemos de descansar por hoy, por lo que nos pasaremos a por Mia, que nos indican que está todo controlado y que no nos preocupemos, así que la volveremos a dejar. Tras todas las preguntas y curiosidades que sentimos sobre Vera, Lynn nos indica que tenemos un museo repleto de curiosidades e información sobre Vera, sus habitantes, las entidades, sus fuentes de energía y cómo sobreviven día a día. Pero este museo es largo y con muchos modelos a ver, por lo que si queréis saber más de Vera, no dudéis en visitarlo y leer todas sus entradas. O, si queréis un vídeo al respecto, dejádmelo en los comentarios junto de un buen like y vuestra suscripción, y me plantaré a hacer uno. Finalmente, nos llevarán a nuestro hospedaje, donde antes de irnos a dormir, conoceremos el vínculo de Ruby y Lynn, que básicamente es que una vieja amiga de Lynn le encargó cuidar de Ruby antes de irse de viaje, pero no nos cuenta más detalles al respecto. Al día siguiente pasaremos por Mia, como si fuera un coche, pero parece que está teniendo problemas, y no vamos a perder a Mia. Pero esto lo veremos en el siguiente capítulo, así que no olvidéis darle un like y suscribiros para que os llegue la notificación cuando salga el siguiente capítulo de Vera. ¡Chaito!